Ella era la esposa perfecta, dedicada y amorosa, pero terminó siendo humillada, despreciada y expulsada, como si no valiera nada. ¿Quién imaginaría que, años después, esa misma mujer regresaría convertida en una poderosa empresaria, dejando a todos boquiabiertos? Su esposo, su antigua rival y hasta su propia suegra no podían creer lo que veían. ¿Quieres saber cómo logró su impresionante transformación? Quédate con nosotros. Comenta de dónde nos ves y no olvides suscribirte. Te prometo que esta historia te dejará sin palabras. El eco de los tacones de doña Isabel resonaba por el pasillo de mármol, acompañado por el suave tintineo de las pulseras de oro que adornaban sus muñecas. En el comedor principal, Mariana estaba sentada en completo silencio, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo. Frente a ella, una mesa impecablemente puesta para el desayuno. Frutas cortadas con precisión, panes recién horneados y jugo de naranja en copas de cristal. Alejandro hojeaba el periódico, ignorándola completamente. La voz de doña Isabel irrumpió con su acostumbrado aire de autoridad. ¿Ya terminaste de leer las noticias, Alejandro? Porque Mariana debería escuchar algo más útil. Mariana levantó la mirada, algo desconcertada, pero Alejandro apenas reaccionó, pasando la página del diario. ¿Qué sería más útil, madre? Doña Isabel se acercó, colocando una mano en el respaldo de la silla de Mariana e inclinándose ligeramente hacia ella. Por ejemplo, aprender a comportarse como una verdadera Torres. Mariana sintió un nudo en el estómago. Había escuchado esa frase tantas veces que comenzaba a creer que era lo único que doña Isabel veía en ella. Una intrusa. Desde que se casó con Alejandro, no había pasado un solo día sin que su suegra le recordara que no era lo suficientemente buena para estar en esa casa. Alejandro, con su típica indiferencia, dejó el periódico sobre la mesa y tomó un sorbo de café. Madre, Mariana está aprendiendo. Solo necesita un poco más de tiempo. La sonrisa de doña Isabel era cortante, más un gesto de triunfo que de tranquilidad. El tiempo no corrige la falta de clase, Alejandro. Mariana tragó saliva y bajó la mirada hacia su plato. Intentó hablar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Alejandro terminó su café, se levantó y colocó la servilleta sobre la mesa con un movimiento casual. Tengo una reunión temprano. Nos vemos más tarde. Mariana lo observó salir, deseando que al menos le hubiera dirigido una sonrisa o alguna palabra de aliento. Pero no. Su marido estaba siempre ocupado, siempre distante. Esa mañana, Mariana decidió intentar algo diferente. Se dirigió al jardín trasero, un lugar que la hacía sentir un poco más en paz. Los colores de las flores y el sonido del agua que fluía de la fuente parecían un refugio del frío constante que sentía dentro de la mansión. Cortó algunas flores frescas y regresó al salón principal, donde comenzó a arreglarlas en un jarrón de cristal. Mientras lo hacía, pensaba en cómo podría reconectar con Alejandro, tal vez una cena especial, algo que les recordara los días en los que todo parecía más sencillo. El ruido de los tacones de doña Isabel volvió a interrumpir sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo? Mariana giró lentamente, sosteniendo el jarrón con ambas manos. Quería darle un poco de color al salón. Pensé que podría... Doña Isabel levantó una mano para detenerla. Esto no es una feria, Mariana. Esta casa tiene un estilo que debe mantenerse. Estas flores son demasiado vulgares. Mariana sintió como el calor subía por su rostro, pero se obligó a mantener la calma. Solo quería aportar algo bonito. Doña Isabel se acercó, tomando el jarrón de sus manos con delicadeza fingida. Lo observó por unos segundos antes de dejarlo sobre una mesa con un gesto de desdén.
Si realmente quieres ser útil, Mariana, empieza por entender tu lugar. Mariana apretó los labios, evitando que las lágrimas se asomaran. En lugar de responder, recogió las flores y salió del salón, buscando refugio nuevamente en el jardín. Pero incluso allí, el eco de las palabras de doña Isabel la perseguía. Por la tarde, Alejandro regresó temprano, lo cual era inusual. Mariana aprovechó la oportunidad para hablar con él. Lo encontró en su despacho, revisando algunos documentos. ¿Podemos hablar un momento? Él no levantó la mirada de los papeles. ¿De qué se trata? Mariana dio un paso adelante, intentando sonar tranquila, aunque su voz temblaba ligeramente. Siento que últimamente estamos muy distantes. Quisiera que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Alejandro soltó un suspiro, dejando los documentos sobre el escritorio. Mariana, mi trabajo es demandante. No esperes que pueda estar aquí todo el tiempo. No estoy pidiendo eso, solo un poco de tu atención. Él finalmente la miró, pero su expresión no mostraba empatía, sino irritación. Sabías cómo era mi vida antes de casarnos. Nada ha cambiado. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía un poco más. Dio un paso atrás, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro volvió a tomar sus papeles, ignorándola por completo. Esa noche, mientras se acostaba sola en la cama, Mariana se miró en el espejo del tocador. Su reflejo parecía más débil, más apagado que antes. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más. Una semilla de indignación empezaba a crecer en su interior. En esa mansión llena de lujos y opulencia, Mariana se sentía más sola que nunca. Mientras las luces de la casa se apagaban una por una, ella permaneció despierta, pensando en cuántas veces más soportaría esa vida. El estruendo de un plato rompiéndose en 1000 pedazos cortó el aire del comedor. Mariana apretó los ojos, sintiendo que el mundo entero se detenía en un segundo interminable. Doña Isabel, con una mano en el pecho y otra señalando la mesa, la miraba como si acabara de cometer el peor de los crímenes. Increíble. ¿Es que ni siquiera puedes servir un plato sin hacer un desastre? Mariana, esto es una casa, no una fonda. Mariana, temblando, se inclinó para recoger los pedazos del plato que había caído. Apenas había sido un accidente, una ligera distracción al intentar servir la comida durante el almuerzo familiar. Pero en los ojos de doña Isabel, todo lo que hacía era una prueba de su incapacidad para ser parte de esa familia. Lo siento, fue un descuido. No volverá a pasar. Eso espero, respondió la matriarca con un tono gélido. Aunque, honestamente, no me sorprendería si volviera a suceder. Ya deberías haberte acostumbrado a las expectativas de esta casa, Mariana. Pero parece que no has aprendido nada. Desde el otro extremo de la mesa, Alejandro soltó un suspiro, levantando los ojos del teléfono. Madre, no exageres. Es solo un plato. Mariana, si necesitas ayuda, pide al personal que se encargue. El comentario, aunque disfrazado de apoyo, llegó a Mariana como otra bofetada. Era como si su propio marido no esperara nada de ella, como si ya la hubiera aceptado como alguien incapaz. Gracias, Alejandro, pero puedo hacerlo sola, dijo Mariana con una voz que intentaba no quebrarse. Alejandro volvió a concentrarse en su teléfono, mientras doña Isabel se recostaba en su silla con una sonrisa de satisfacción. Para Mariana, cada palabra, cada gesto, era como un golpe invisible, un recordatorio constante de que no importaba cuánto intentara, nunca sería suficiente. Esa noche, Mariana se esforzó por crear un ambiente especial para la cena. Había pasado horas en la cocina preparando el platillo favorito de Alejandro,
algo que esperaba pudiera acercarlos, aunque fuera por un momento. Cuando todo estuvo listo, encendió unas velas y se sentó a esperar. Los minutos pasaron, luego 1 hora. Cuando Alejandro finalmente llegó, llevaba el saco sobre el hombro y el aroma a perfume caro mezclado con alcohol lo precedía. Mariana se levantó rápidamente, tratando de esconder su decepción. «Ya preparé algo especial para nosotros esta noche. Pensé que podríamos cenar juntos». Él miró la mesa y luego a ella, con una leve sonrisa cansada. «Gracias, pero ya cené. Fue una reunión más larga de lo que esperaba». «Podemos hablar, al menos. No hemos pasado tiempo juntos últimamente». Alejandro dejó su saco en el respaldo de una silla y se sirvió un vaso de agua. «Mariana, he tenido un día muy pesado. Si no te importa, preferiría descansar». Ella lo observó mientras subía las escaleras, dejándola sola en el comedor. La comida se enfriaba lentamente frente a ella, y las velas comenzaron a consumirse hasta que solo quedaron pequeñas llamas temblorosas. A la mañana siguiente, doña Isabel no perdió tiempo en reanudar su campaña de críticas. Durante el desayuno, frente a algunos invitados de la familia, decidió lanzar otro comentario. «Mariana, querida, he notado que siempre tratas de hacerlo todo tú misma, pero debes entender que en esta casa una mujer no necesita ensuciarse las manos. Eso es para otro tipo de personas». Mariana sintió las miradas de los demás sobre ella, como si todos esperaran su reacción. Quiso responder, pero Alejandro intervino primero. «Madre, Mariana tiene buenas intenciones. Solo necesita tiempo para acostumbrarse». El tono de Alejandro era condescendiente, como si hablara de alguien que necesitaba ser educado. Mariana apretó las manos bajo la mesa, sintiendo cómo la frustración comenzaba a crecer dentro de ella. Esa tarde, cuando todos los invitados se fueron, Mariana se acercó a Alejandro en el despacho. «Necesitamos hablar». Él levantó la vista de su computadora, claramente molesto por la interrupción. «¿Ahora qué pasa?» «Lo que pasa es que no puedo seguir viviendo así. Cada día me siento más invisible. No haces nada por defenderme frente a tu madre, ni siquiera intentas escucharme». «Mariana, ya hablamos de esto antes. No puedo estar detrás de ti todo el tiempo, explicándole a mi madre o a los demás por qué estás aquí. Eso es algo que tú tienes que manejar, pero no puedo hacerlo sola. Alejandro, se supone que somos un equipo. ¿Por qué me haces sentir como si estuviera aquí solo para adornar tu vida?» Él se recargó en la silla, frotándose las sienes con evidente irritación. «Mariana, si esta vida no es para ti, tal vez deberías pensar si esto es lo que realmente quieres». Ella lo miró incrédula, sintiendo cómo esas palabras rompían algo dentro de ella. Alejandro volvió a concentrarse en su trabajo, dejando claro que, para él, la conversación había terminado. Esa noche, Mariana se sentó frente al espejo de su habitación, observando su reflejo. Ya no veía a la mujer ilusionada que había creído en las promesas de Alejandro. Veía a alguien que estaba al borde de romperse, pero también a alguien que empezaba a darse cuenta de que no merecía ese trato. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio de la mansión. Mariana estaba frente al tocador, sus dedos rozando un colgante de esmeraldas que brillaba bajo la luz tenue del cuarto. Era un regalo reciente de Alejandro, entregado con una sonrisa fugaz y palabras vacías. «Algo para que recuerdes lo que significas para mí», había dicho, antes de marcharse a una de sus tantas reuniones nocturnas. Lo tomó entre sus manos, sintiendo el frío del metal contra su piel. No era solo un colgante, era un recordatorio cruel de la vida que había construido al lado de un hombre que nunca había sido lo que prometió. Lo dejó caer de nuevo sobre el tocador,
como si quemara. Ese día, algo en ella decidió que ya no iba a ignorar las verdades que se escondían detrás de las sonrisas ausentes y las excusas mal ensayadas. El pasillo estaba vacío cuando salió de la habitación. Alejandro no estaba, y doña Isabel había salido temprano, dejando la casa en un silencio extraño que Mariana no reconocía. Caminó hacia el despacho de Alejandro, un lugar que siempre había evitado, porque sabía que ahí residían los secretos que él se negaba a compartir. Abrió la puerta con cautela. El aroma a cuero y madera llenaba el espacio, mezclado con un perfume que no era el suyo. Sobre el escritorio, el celular de Alejandro estaba abandonado junto a una pila de documentos. Su mirada se quedó fija en él, y una idea peligrosa cruzó su mente. No quería ser esa mujer, pero el peso de la duda era insoportable. Tomó el teléfono y con manos temblorosas lo desbloqueó. Una notificación de WhatsApp apareció en la pantalla. «Buenos días, amor, no olvides nuestra cita esta noche. Te extraño». El remitente, Camila H. El nombre fue un golpe seco. Mariana sintió que el aire se volvía espeso, como si la habitación se cerrara sobre ella. Abrió la conversación. Las palabras que encontró fueron como cuchillas que cortaban cada fibra de su ser. «Anoche soñé contigo. No puedo esperar a verte otra vez. Ella nunca sabrá nada. Y si lo sabe, no importa. Siempre lo supe. Eres el único que me hace sentir completa». Cada mensaje era un ladrillo más en el muro que Alejandro había construido para aislarla de la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de indignación. Alejandro no solo la había traicionado, lo había hecho con una facilidad y un desprecio que le resultaban insoportables. La puerta del despacho se abrió de golpe, y Alejandro apareció con el saco en la mano. Sus ojos se fijaron en Mariana y en el celular que sostenía, y su expresión cambió al instante. «¿Qué estás haciendo con mi teléfono? Viendo lo que escondes». Mariana levantó la mirada, sus ojos llenos de un dolor que él no parecía comprender. «Viendo la verdad que nunca tuviste el valor de decirme, eso no te da derecho a invadir mi privacidad». Alejandro intentó quitarle el teléfono, pero Mariana lo sostuvo con firmeza, como si fuera un arma cargada. «¿Privacidad? ¿Eso es lo que te preocupa? No tuviste problema en destrozar nuestra vida, pero esto sí es demasiado, ¿verdad?» Alejandro suspiró, dejando el saco sobre una silla y cruzando los brazos. Su tono era condescendiente, casi aburrido. «Mariana, no hagas una escena. Camila y yo somos amigos, nada más». «¿Nada más?». Mariana dejó escapar una risa amarga, mientras dejaba el teléfono sobre el escritorio. «¿De verdad esperas que crea eso después de leer todo esto? ¿Después de ver cómo hablas de mí con ella? ¿Cómo dices que soy solo una cara bonita? Dilo a la cara, Alejandro, porque es la verdad». La voz de Alejandro se elevó y su rostro se llenó de impaciencia. «Nunca entendiste lo que este mundo exige. Intenté hacer que encajaras, pero fue inútil. Camila es diferente. Ella entiende quién soy y lo que necesito». Mariana dio un paso hacia adelante, enfrentándolo con la mirada. «Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué me hiciste creer en tus promesas, en todo esto, si siempre supiste que yo no era suficiente para ti? Porque en ese momento era lo que necesitaba». Alejandro la miró con una frialdad que cortaba como vidrio. «No hagas esto más grande de lo que es, Mariana. Camila siempre estuvo ahí, y tú nunca estuviste a mi nivel». Esas últimas palabras fueron como una sentencia. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no se permitió caer. Enderezó la espalda y levantó la cabeza con una dignidad que ni siquiera sabía que tenía. «¿Sabes qué, Alejandro? Por primera vez,
Estoy de acuerdo contigo. Nunca estuve a tu nivel. Siempre fui mejor que esto. Mejor que tú. Dejó el celular sobre el escritorio y salió del despacho sin mirar atrás. Alejandro la siguió intentando detenerla. Mariana, no exageres. Habla conmigo como una adulta. Mariana se detuvo al pie de las escaleras, girándose hacia él con una calma que lo desconcertó. Ya no hay nada que decir. Quédate con tu nivel, Alejandro. Yo me quedo con mi dignidad. Subió las escaleras y entró en su habitación. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro largo y profundo. Sus ojos se fijaron en el colgante de esmeraldas sobre el tocador, brillando bajo la luz tenue. Lo tomó entre sus dedos, sintiendo el frío del metal una vez más. Era hermoso, pero vacío, como todo lo que Alejandro había construido a su alrededor. Lo dejó caer de nuevo sobre el tocador y se miró en el espejo. No había lágrimas en sus ojos, solo una resolución que nunca antes había sentido. Ya no era la mujer que buscaba ser suficiente, ahora era alguien que sabía lo que merecía y no iba a permitir que nadie le quitara eso de nuevo. La mansión resplandecía con un aire de opulencia cuidadosamente calculada. Los candelabros lanzaban destellos dorados sobre la mesa impecablemente decorada, donde cada detalle, desde los arreglos florales hasta las copas de cristal tallado, hablaba de lujo y poder. Sin embargo, el ambiente cargado de murmullos elegantes escondía una tensión subterránea, perceptible solo para Mariana. Frente al espejo de su habitación, ajustó el sencillo vestido negro que había elegido. No era solo una elección de moda, representaba algo más profundo. Un luto por el amor que una vez creyó verdadero y un símbolo de la decisión irrevocable que estaba a punto de tomar. Se permitió un momento para observar su reflejo. Sus ojos, cargados de una mezcla de determinación y tristeza, la miraban de vuelta. «Hoy termina», murmuró para sí misma. Cuando bajó al salón, Alejandro ya estaba allí, rodeado de invitados. Su sonrisa encantadora y su conversación fluida contrastaban con el peso en el pecho de Mariana. A pocos pasos de él, Camila lucía un vestido rojo llamativo, destacándose deliberadamente entre los demás. Mariana no pudo evitar notar cómo las miradas de Alejandro se desviaban hacia ella con frecuencia, un gesto que ahora reconocía como una burla velada. Doña Isabel, siempre atenta a los detalles, se acercó a Mariana con su habitual porte altivo. «Espero que, por una vez, no causes un problema esta noche. Alejandro tiene socios importantes aquí. No queremos un espectáculo». Mariana sostuvo su mirada, sintiendo cómo las palabras de doña Isabel intentaban perforar su armadura. «Haré lo necesario para que esta noche sea inolvidable». El leve arqueo de cejas de doña Isabel mostró su desconfianza, pero no respondió. Cuando los invitados tomaron asiento, Alejandro se levantó, sosteniendo una copa de vino con la facilidad de un anfitrión experimentado. «Queridos amigos, esta noche es un recordatorio de todo lo que hemos logrado como familia y como socios. Brindemos por el éxito, la lealtad y las alianzas que nos unen». Los invitados alzaron sus copas en un gesto sincronizado, pero Mariana no. Permaneció inmóvil, sus manos descansando en su regazo mientras la indignación crecía en su interior. Se levantó lentamente, interrumpiendo el momento con una voz firme. «Si me permiten, tengo algo que añadir». Las miradas se dirigieron hacia ella, algunas curiosas, otras confundidas. Alejandro frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. «Mariana, cariño, no creo que este sea el momento. Creo que es el momento perfecto». El murmullo de los invitados cesó. Mariana avanzó hacia el centro del salón.
cada paso resonando en el mármol como un golpe calculado. Alejandro intentó detenerla con una mano en su brazo, pero ella se liberó con un movimiento decidido. Esta noche quiero hablar de la verdad detrás de esta familia, detrás de este matrimonio y detrás de las palabras vacías que escuchamos ahora mismo. Los ojos de Camila se abrieron ligeramente, su postura rígida traicionando su incomodidad. Alejandro, por su parte, endureció la mandíbula, sus manos apretándose en puños a los costados. Durante años, he intentado ser la esposa perfecta, la que se ajusta a las expectativas. Pero, ¿saben qué descubrí? Que en esta familia la perfección no es suficiente. Alejandro, mi esposo, no solo me ha ignorado, sino que me ha traicionado de la manera más cruel, y no lo hizo solo. Las palabras de Mariana eran como cuchillos, dirigidos con precisión. Sus ojos se encontraron con los de Camila, quien finalmente habló intentando desviar la atención. Mariana, creo que estás confundida. Esta no es la manera de resolver malentendidos. ¿Malentendidos? Mariana dejó escapar una risa amarga. ¿Es un malentendido que tú y mi esposo hayan construido una relación basada en mentiras? Es un malentendido que mientras yo luchaba por encajar en este mundo, ustedes se burlaban de mí a mis espaldas. Alejandro dio un paso adelante, su voz llena de rabia contenida. Esto es suficiente, Mariana, estás perdiendo la razón. ¿Perdiendo la razón? Alejandro, lo único que he perdido es el tiempo contigo. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos intercambiaban miradas de sorpresa, mientras otros parecían disfrutar del escándalo. Una mujer mayor, una de las socias más influyentes de Alejandro, murmuró a su esposo: «Siempre sospeché que había algo extraño en su relación con esa joven». Doña Isabel, viendo cómo la situación se descontrolaba, se levantó de su asiento con una expresión gélida. «Mariana, has demostrado que no perteneces a esta familia. Tu comportamiento es vergonzoso. Creo que deberías retirarte antes de hacer más daño». Mariana giró hacia ella, con una mirada cargada de desafío. ¿Vergonzoso? Doña Isabel, lo vergonzoso es cómo siempre ha justificado las acciones de su hijo, cómo ha permitido que me humillen, pero ya no más. Esta noche no se trata de mí saliendo de esta familia, se trata de ustedes mostrando quiénes son realmente. Camila intentó intervenir de nuevo, levantándose de su silla con un tono meloso. Creo que todos estamos cansados. Mariana, tal vez podamos hablar en privado, resolver esto como adultos. ¿Resolver esto? Mariana sacó de su bolso un sobre con copias de los mensajes y fotografías que confirmaban la infidelidad. Aquí está la verdad, Camila. No hay nada que resolver. Alejandro y tú ya lo hicieron todo. Alejandro, con el rostro pálido, extendió una mano hacia Mariana, como si pudiera recuperar el control. Por favor, basta. Esto no te llevará a ningún lado. ¿A ningún lado? Alejandro, al menos ahora sé dónde estoy parada, y no es a tu lado. Con esas palabras dejó caer el sobre la mesa, giró sobre sus tacones y comenzó a caminar hacia la puerta. Los invitados se quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos intentaron consolar a doña Isabel, quien estaba demasiado aturdida para responder. Alejandro, por primera vez, parecía completamente derrotado, mientras Camila evitaba las miradas de quienes claramente la juzgaban. Cuando Mariana cruzó las puertas principales, el aire fresco de la noche la golpeó con fuerza, pero también con una sensación de alivio. Cada paso lejos de esa mansión era un paso hacia su libertad. Esa noche no solo había expuesto a Alejandro y Camila, sino que también había recuperado algo invaluable: su dignidad. Miró hacia el cielo estrellado y por primera vez en mucho tiempo sonrió.
El final de esa etapa era el comienzo de algo mucho más grande. El tren avanzaba con lentitud, cortando el paisaje desértico de las afueras de la ciudad. Mariana estaba sentada junto a la ventana, con una pequeña maleta a sus pies. Sus manos descansaban sobre su regazo, quietas, pero en su mente el caos seguía desatado. Las últimas palabras de Alejandro y doña Isabel aún ardían como un hierro caliente. Nunca debiste haber cruzado esta puerta. Sin embargo, mientras las luces de la ciudad desaparecían en la distancia, un sentimiento nuevo comenzaba a tomar forma dentro de ella. No era miedo ni tristeza, sino una determinación fría y calculada que la mantenía erguida a pesar del cansancio. Cuando llegó a Puebla, la estación de tren estaba tranquila. Mariana bajó con pasos firmes, aunque sentía que cada movimiento la alejaba de todo lo que había conocido. Con una dirección escrita en un papel arrugado, comenzó a caminar por las calles adoquinadas, buscando el lugar donde se quedaría. El cuarto que había alquilado era pequeño y sencillo, con una cama estrecha, una mesa y una ventana que daba a un callejón. Mariana dejó su maleta sobre la cama y se quedó de pie, observando el espacio. No era mucho, pero tampoco necesitaba más. El silencio fue roto por el sonido de su estómago vacío. No había comido desde que salió de la mansión. Bajó a la calle en busca de algo sencillo, algo que no la obligara a pensar demasiado. Mientras caminaba, un aroma dulce la atrajo hacia un pequeño café. El lugar era modesto, con mesas de madera y una decoración colorida. Mariana se sentó en una esquina, lejos de las ventanas, observando cómo los empleados servían con rapidez. Una mujer joven, con un delantal desgastado, se acercó a tomar su orden. ¿Qué va a querer? Un café y un pan dulce, por favor. Mientras esperaba, observó a los demás clientes, parejas conversando en voz baja, trabajadores repasando documentos y un grupo de turistas riendo entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió invisible, y aquello fue un alivio. Cuando le trajeron su pedido, dio el primer sorbo al café disfrutando del calor que recorría su cuerpo. En ese momento, una voz masculina llamó su atención. Era firme, pero tranquila, con un tono que transmitía autoridad sin arrogancia. «Perdón, pero creo que dejaste caer esto». Mariana levantó la vista y vio a un hombre sosteniendo un pañuelo. No lo había notado antes, pero ahora parecía imposible ignorarlo. Tenía una presencia magnética, con ojos oscuros que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. «Gracias. Ni me di cuenta. No hay problema. Suelo fijarme en los detalles. Es parte de mi trabajo». El hombre sonrió antes de retirarse a otra mesa, donde colocó una laptop y comenzó a escribir en silencio. Mariana lo observó de reojo mientras terminaba su café, sintiendo una curiosidad inesperada por ese extraño que parecía tan sereno en un mundo lleno de caos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Mariana necesitaba trabajo, y aunque nunca había tenido que buscar uno, entendía que era necesario para seguir adelante. Una tarde, mientras pasaba frente al mismo café, notó un letrero en la puerta. «Se busca personal». Entró sin pensarlo mucho, y el dueño, un hombre mayor con ojos amables, la recibió con una sonrisa. «¿Tienes experiencia?» «No mucha, pero aprendo rápido». El dueño la observó por un momento, como si intentara medir su sinceridad. Finalmente asintió. «Empiezas mañana. Es un trabajo simple, pero necesitamos que seas puntual y que trates bien a los clientes». Mariana agradeció con un nudo en la garganta. Esa noche, al regresar a su cuarto, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a esperanza. En el café los días eran largos y las tareas repetitivas, pero Mariana comenzó a encontrar cierto consuelo en la rutina. Se sorprendió al notar que el hombre del pañuelo,
cuyo nombre descubrió que era Leonardo, era un cliente frecuente. Siempre ocupaba la misma mesa, con su laptop abierta y una taza de café que apenas tocaba. Una tarde, mientras limpiaba su mesa, Leonardo levantó la vista y le dedicó una sonrisa. ¿Así que ahora trabajas aquí? Sí, es un buen lugar. Tranquilo, lo es, aunque parece que no es tu lugar. Hay algo en ti que dice que deberías estar en otro lado, haciendo algo más grande. Mariana se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por sus palabras. Solo intento empezar de nuevo. ¿Y qué quieres hacer después? No estoy segura, todavía estoy buscando respuestas. Leonardo asintió como si entendiera más de lo que ella decía. A veces, las respuestas no llegan, pero puedes crearlas. Mariana no respondió, pero esas palabras quedaron resonando en su mente. En los días siguientes, Leonardo comenzó a aparecer más seguido. Sus conversaciones, aunque breves, eran cada vez más profundas. Mariana descubrió que él era dueño de una empresa de consultoría, alguien acostumbrado a lidiar con desafíos y encontrar soluciones. «Eres más inteligente de lo que dejas ver», le dijo una vez, mientras revisaba unos papeles en su mesa habitual. «No deberías conformarte con estar aquí. Hay algo en ti, Mariana. No lo desperdicies». Al principio, Mariana dudó. ¿Qué podía hacer ella? Todo lo que sabía, todo lo que había sido, estaba destruido. Pero mientras pasaban los días, comenzó a ver algo diferente en sí misma. Cada palabra de Leonardo plantaba una semilla que, poco a poco, comenzaba a crecer. Una tarde, después de terminar su turno, Mariana se sentó con Leonardo en una de las mesas del café. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre no conformarme. Me alegra escucharlo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Quiero intentarlo. Quiero saber de lo que soy capaz». Leonardo sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Entonces déjame ayudarte. Empieza con lo que tienes ahora, con lo que sabes. Todo lo demás se puede aprender en el camino». Mariana sintió una mezcla de miedo y emoción. Por primera vez, veía un camino frente a ella, aunque aún estaba lleno de incertidumbres. Pero sabía que tenía que tomarlo. El pequeño cuarto de Mariana estaba sumido en un silencio que apenas era interrumpido por el ruido del tráfico lejano. Sentada en el borde de la cama, abrió su maleta, sacando las pocas posesiones que había traído consigo. Cada objeto tenía un significado, cada prenda un recuerdo de la vida que había dejado atrás. Sus manos tocaron algo frío al fondo, el colgante de esmeraldas. El brillo del colgante bajo la tenue luz del cuarto la obligó a detenerse. Alejandro lo había puesto en su cuello no hacía tanto tiempo, con palabras vacías que pretendían ser halagos. Su intención había sido clara, ahora lo entendía. No era un símbolo de amor, sino un intento de comprar su silencio y su sumisión. Lo sostuvo entre sus dedos, observando el contraste entre la riqueza del objeto y la austeridad del lugar donde ahora vivía. Suspiró, luchando contra las emociones encontradas. Finalmente, lo colocó en la gaveta más baja del pequeño mueble al lado de la cama. No estaba lista para enfrentarlo, pero tampoco podía desecharlo, aún no. El amanecer trajo consigo un nuevo propósito. Mariana salió de su cuarto cargando el delantal bajo el brazo y un cuaderno en su bolsa. El café donde trabajaba estaba aún cerrado cuando llegó, pero eso no le importaba. Tenía cosas que hacer: limpiar mesas, acomodar sillas, encender luces, tareas simples que, ahora, parecían pequeños pasos hacia algo más grande. Cuando Leonardo llegó como de costumbre, la saludó con su habitual sonrisa cálida. ¿Descansaste? No mucho, pero estuve pensando en lo que hablamos anoche.
Eso significa que ya estás dando el primer paso. Las cosas que realmente importan siempre comienzan con una idea que no te deja dormir. Ella le sirvió un café y se quedó de pie junto a su mesa. Quiero intentarlo, pero no quiero que me des soluciones. Enséñame cómo encontrarlas por mí misma. Leonardo cerró su laptop, claramente intrigado por su determinación. Eso es lo que más me gusta escuchar. ¿Tienes tiempo después de tu turno? El día en el café fue agotador. Mariana trabajaba con un propósito renovado, apurándose para terminar temprano y no perder la oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando llegó el momento, se sentaron juntos en una mesa apartada, con una pila de papeles entre ellos. Dime, ¿qué sabes? No importa si piensas que es poco, todo cuenta. Sé escuchar, sé organizar cosas, aprendo rápido, pero no tengo experiencia en nada que parezca importante. Eso no es cierto. Escuchar y organizar son habilidades que muchos subestiman, y si aprendes rápido, puedes lograr lo que quieras. Ahora dime, ¿qué quieres aprender? Mariana lo miró fijamente, sorprendida por la pregunta. Era la primera vez que alguien le daba la oportunidad de decidir: quiero aprender a valerme por mí misma. Quiero entender cómo funcionan las cosas, cómo tomar decisiones que me hagan fuerte, no dependiente. Leonardo asintió, empezando a explicarle conceptos básicos de negocios con ejemplos simples. Aunque al principio dudó de su capacidad, pronto descubrió que su mente absorbía todo como una esponja. Los días se convirtieron en semanas. Mariana dividía su tiempo entre el trabajo en el café y las lecciones nocturnas con Leonardo. Las jornadas eran agotadoras, pero ella no se quejaba. Cada tarea completada, cada pequeño éxito, le recordaba que estaba construyendo algo más grande. Había noches en las que el cansancio era abrumador. En una de esas, mientras resolvían un ejercicio complicado, Leonardo se detuvo. Mariana, quiero que entiendas algo. Esto no se trata solo de aprender números o estrategias, se trata de confiar en ti misma. Lo que estás haciendo es más difícil de lo que crees, porque no solo estás aprendiendo, estás desafiando todo lo que creías sobre ti misma. Es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé, yo también estuve ahí. Por primera vez, Leonardo compartió su historia. Le habló de un negocio fallido que lo había dejado sin nada, de los errores que lo habían obligado a empezar de nuevo. Mariana lo escuchó con atención, sintiendo una conexión que nunca había sentido con nadie más. ¿Y cómo lo superaste? Aprendí a mirar más allá del fracaso. Me rodeé de personas que creían en mí, incluso cuando yo no lo hacía, como ahora estoy haciendo contigo. Cada día, Mariana se sentía más fuerte, aunque había dudas y momentos de inseguridad. Las victorias, por pequeñas que fueran, la impulsaban a seguir adelante. Una tarde, mientras servía café a un cliente, el dueño del lugar la llamó aparte. Quiero que te encargues de las cuentas esta semana. He notado cuánto has aprendido y creo que puedes hacerlo. El miedo inicial dio paso a la determinación. Pasó noches revisando números, calculando costos y verificando errores. Cuando entregó el informe, el dueño quedó impresionado. Buen trabajo, Mariana. Esto es algo que podrías hacer más seguido. Esa noche, al regresar a su cuarto, abrió la gaveta donde había guardado el colgante. Lo sacó, observándolo bajo la luz tenue. No lo veía como un símbolo de su pasado, sino como un recordatorio de hasta dónde había llegado. Lo volvió a guardar, esta vez con una sonrisa en los labios. Frente al espejo, se miró como si estuviera viendo a una nueva versión de sí misma. No era la mujer rota que había llegado a Puebla, era alguien que sabía su valor, alguien que estaba construyendo su futuro con sus propias manos. Tomó su cuaderno y escribió: Nunca más miraré hacia atrás con miedo.
Solo con orgullo. Guardó el cuaderno y apagó la luz, sintiendo que, por primera vez, estaba en el camino correcto. Cuando Mariana llegó al hotel por primera vez como dueña, el sonido de las llaves girando en la cerradura resonó en el edificio vacío. Cruzó el umbral despacio, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies. El aire estaba viciado, con un olor a polvo y abandono que parecía haber impregnado cada pared, cada mueble olvidado. Pero ella no veía ruinas. Para Mariana, este lugar era un lienzo en blanco, un espacio que esperaría pacientemente para ser transformado. Dejó su maletín sobre el mostrador de recepción, un mueble de madera oscura con marcas de años de uso. Lo acarició con los dedos, notando las grietas y los surcos, imaginando cómo sería cuando estuviera renovado. Inspiró hondo, como si necesitara reunir cada pedazo de fuerza que había construido desde que salió de la mansión Torres. Ahora empieza de verdad, murmuró para sí misma. El eco de su voz en el espacio vacío la hizo sonreír. Nadie estaba ahí para aplaudir su logro, pero no importaba. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de nadie. El primer día en el hotel fue una mezcla de agotamiento y descubrimiento. Mariana comenzó por explorar cada rincón. Las habitaciones estaban llenas de muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas. Los baños, aunque funcionales, necesitaban una limpieza profunda y reparaciones. El comedor principal, con un techo alto y ventanas enormes, parecía un gigante dormido esperando despertar. Pasó horas quitando polvo, fregando pisos y revisando qué podía salvarse. Encontró lámparas antiguas que, con algo de esfuerzo, podrían volver a brillar, y espejos con marcos de madera tallada que solo necesitaban un poco de restauración. Cada objeto rescatado era una pequeña victoria, un recordatorio de que incluso lo olvidado podía recuperar su esplendor. Cuando cayó la noche, Mariana estaba tan cansada que apenas podía mantenerse de pie. Se sentó en una silla en la recepción, con la cabeza apoyada en las manos. Su cuerpo dolía, pero en su pecho sentía algo más poderoso: orgullo. Ese día, aunque duro, era el comienzo de algo que valía la pena. La mañana siguiente llegó con una sorpresa. Mientras Mariana revisaba el comedor, un hombre entró con paso firme, cargando una caja de herramientas. Su aspecto era rústico, con la ropa manchada de pintura y un sombrero que cubría su cabello desordenado. Me dijeron que este lugar tiene nueva dueña. ¿Eres tú? Mariana dejó el trapo con el que estaba limpiando y lo miró con curiosidad. Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Soy Manuel. Hago reparaciones. Me dijeron que aquí hay trabajo para alguien que no le teme a ensuciarse las manos. Ella sonrió, aliviada de encontrar ayuda. Eso depende de cuánto cobres. Apenas estoy empezando y no tengo mucho presupuesto. Manuel soltó una carcajada. Mientras haya comida caliente y un pago justo, podemos empezar. Esa misma tarde comenzaron a trabajar juntos. Manuel se encargó de reparar las cañerías y las instalaciones eléctricas, mientras Mariana seguía limpiando y reorganizando los espacios. Aunque el trabajo era agotador, su presencia hacía que las tareas pesadas fueran más llevaderas. El proceso de renovación tomó semanas. Cada día traía nuevos retos, pero también pequeñas victorias. Cuando finalmente pudieron abrir las puertas, el primer cliente fue una pareja joven que buscaba un lugar tranquilo para pasar la noche. Mariana los recibió con una sonrisa que escondía su nerviosismo. Bienvenidos a Hacienda Nueva Luz. Espero que disfruten su estancia. Aunque la pareja parecía contenta, Mariana pasó la noche en vela, revisando que todo estuviera en orden. Al día siguiente, cuando vio que habían dejado una nota agradeciendo la hospitalidad, supo que estaba en el camino correcto.
Una tarde, mientras revisaba las reservas, una invitación inesperada llegó por correo. Era para una feria de turismo local, un evento que reunía a empresarios del sector. Mariana sabía que sería una oportunidad valiosa, pero también un desafío. El día de la feria llegó rápidamente. Mariana, con un vestido sencillo pero elegante, entró al salón de eventos sosteniendo una carpeta con fotos del hotel y estadísticas sobre su progreso. A su alrededor, los demás participantes parecían mucho más experimentados, con presentaciones pulidas y discursos ensayados. Mariana esperó su turno con nervios, pero cuando llegó el momento, habló con pasión. Contó la historia del hotel, cómo había sido rescatado del abandono y transformado en un espacio acogedor que celebraba la cultura local. Al final de su presentación, un hombre se acercó con curiosidad. «Tienes algo interesante aquí. Mezclar lo tradicional con lo moderno es una tendencia que funciona. ¿Has considerado expandir tu proyecto?» Mariana lo miró con cautela, recordando las traiciones del pasado. «No estoy buscando vender mi visión, estoy buscando aliados que crean en ella». El hombre sonrió, impresionado por su determinación. «Entonces, tal vez podamos trabajar juntos». Con el apoyo de su nuevo socio, Mariana pudo implementar mejoras en el hotel. Las habitaciones recibieron un toque moderno, pero mantuvieron detalles tradicionales como bordados hechos a mano y muebles de madera local. También inauguró un pequeño restaurante que ofrecía platillos típicos de Puebla. Pronto, las reseñas en línea comenzaron a destacar la autenticidad y calidez del lugar. Un día, mientras revisaba su correo, Mariana recibió un mensaje de una revista local que quería incluir a Hacienda Nueva Luz en su lista de recomendaciones turísticas. Cuando vio el nombre del hotel impreso en el artículo, sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Lo había logrado. No solo había salvado un lugar en ruinas, había creado algo que las personas valoraban. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del hotel, Mariana se detuvo frente a un espejo antiguo. Su reflejo le devolvió una mirada llena de determinación. Recordó las palabras de Alejandro, las humillaciones de doña Isabel, y supo que aún no había terminado. Se acercó a la ventana y miró hacia las luces de Puebla a lo lejos. «No estoy lista para volver, todavía, pero cuando lo haga, será para mostrarles quién soy ahora». Con esa promesa silenciosa, volvió a su oficina. Había mucho por hacer, pero ahora sabía que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Su nombre, aunque aún desconocido para muchos, empezaba a resonar en círculos pequeños, y con cada paso que daba, se acercaba más a su meta: regresar no como la mujer humillada, sino como alguien que nadie podría ignorar. El tren llegaba a la estación con un sonido metálico y firme, marcando el final de un trayecto que Mariana había planeado meticulosamente. Desde su asiento, observó las luces familiares de la ciudad que había dejado años atrás. No era nostalgia lo que sentía al volver, sino un propósito frío y claro: reclamar lo que una vez intentaron arrebatarle. Con una carpeta en sus manos, revisaba documentos con la precisión de una cirujana. Eran balances, informes financieros y actas de reuniones de la empresa Torres. Sabía que Alejandro, a pesar de su fachada de éxito, estaba al borde de la quiebra, y eso era justo lo que necesitaba. Al llegar al vestíbulo de un elegante hotel del centro, su asistente personal la recibió con una sonrisa profesional y una tableta llena de actualizaciones. El contacto confirmó la reunión para mañana. Están ansiosos por cerrar el trato. Perfecto. Asegúrate de que los términos sean exactamente como los redacté. No quiero margen de error. Mientras subía al ascensor, Mariana miró su reflejo en las paredes de acero.
La mujer que veía ahora no se parecía en nada a la que había salido de esa ciudad rota y humillada. Llevaba un traje impecable, el cabello recogido en un moño bajo y unos tacones que resonaban con autoridad en cada paso. En la habitación se permitió un momento de pausa. Miró por la ventana hacia el horizonte, recordando los días en la mansión Torres, las miradas despectivas de doña Isabel y las palabras crueles de Alejandro. Ese pasado ya no tenía poder sobre ella, pero era el motor que impulsaba cada una de sus decisiones. La reunión al día siguiente se llevó a cabo en un edificio corporativo del centro. Mariana llegó puntual, con un aire de seguridad que capturó la atención de todos en la sala. Los socios de la empresa Torres, hombres mayores con trajes que reflejaban una época de gloria pasada, se levantaron para saludarla sin saber exactamente quién era. Uno de ellos se inclinó hacia ella mientras revisaban los documentos. Es interesante que alguien de su nivel esté interesado en una empresa que está, ¿cómo decirlo?, pasando por tiempos difíciles. Mariana respondió con una sonrisa calculada. Me interesa el potencial, no los problemas, y creo que con la estrategia adecuada, esto puede ser un proyecto muy lucrativo. El trato se cerró sin contratiempos. Mariana adquirió una parte significativa de las acciones de la empresa Torres, pero se aseguró de que su identidad quedara oculta tras una red de sociedades. No quería que Alejandro supiera quién estaba detrás hasta que fuera demasiado tarde. Días después, mientras supervisaba una de sus nuevas adquisiciones, asistió a un evento social en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Era una gala de beneficencia, el tipo de lugar donde las personas de la alta sociedad se reunían para mostrar su riqueza disfrazada de altruismo. Al entrar al salón, las miradas se volvieron hacia ella, no porque la reconocieran, sino por la confianza con la que se movía. Su vestido negro de alta costura y su porte elegante la hacían destacar entre la multitud. Un camarero pasó con una bandeja de copas, y Mariana tomó una mientras observaba la sala. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro estaba al otro lado del salón, charlando con un grupo de hombres que parecían igual de arrogantes que él. El tiempo no había sido amable con él. Aunque aún mantenía su apariencia cuidada, había algo en su postura y en su expresión que delataba el desgaste. Su empresa estaba al borde del colapso, y eso se reflejaba en cada una de sus palabras y gestos. Mientras hablaba, sus ojos se cruzaron con los de Mariana. Por un momento, pareció desconcertado. Algo en ella le resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Mariana mantuvo la mirada por unos segundos. Luego sonrió sutilmente y desvió la atención. Alejandro, intrigado, se excusó del grupo y caminó hacia ella. Disculpa, pero siento que te conozco de algún lado. ¿Nos hemos visto antes? Mariana lo miró con una expresión neutra, como si estuviera viendo a un desconocido cualquiera. No lo creo. Pero es un placer conocerte, Alejandro, ¿verdad? Él sonrió aliviado de que su nombre aún tuviera peso. Sí, Alejandro Torres. ¿Y tú eres solo una inversora interesada en nuevos proyectos? Nada más. La conversación fue breve, pero dejó a Alejandro con una sensación incómoda. Algo en ella lo descolocaba, pero no podía precisar qué. Mariana, por su parte, disfrutó el pequeño triunfo de verlo tan inseguro. Días después, Mariana convocó a una reunión de accionistas de la empresa Torres. Se llevó a cabo en una sala de juntas elegante, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Alejandro llegó tarde, como siempre, con su actitud despreocupada que trataba de ocultar su creciente estrés. Cuando Mariana entró a la sala, los murmullos cesaron. Aunque la mayoría de los presentes no sabía quién era, su presencia era imposible de ignorar. Tomó asiento al frente.
dejando que el silencio hiciera su trabajo antes de comenzar a hablar. He revisado cuidadosamente la situación de esta empresa y estoy aquí para anunciar que a partir de hoy tengo el control mayoritario. La declaración cayó como una bomba. Alejandro, que había estado revisando su teléfono, levantó la vista de golpe. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Mariana lo miró directamente, su voz tan afilada como un cuchillo. Lo que escuchaste. Compré suficientes acciones para tomar decisiones sobre el futuro de esta empresa. Y créeme, Alejandro, el futuro será muy diferente al pasado. Él se levantó de su asiento, con el rostro enrojecido de ira. ¿Quién demonios eres tú para venir aquí? Y Mariana lo interrumpió sin perder la calma. ¿No me reconoces, Alejandro? Tal vez deberías mirar más de cerca. Soy la mujer que una vez pensaste que podías humillar y desechar. Pero hoy, soy mucho más que eso. Soy tu peor error. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Mariana resonaban como un eco. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Se tambaleó hacia atrás, como si cada una de esas frases fuera un golpe directo. Mariana recogió sus documentos con una elegancia imperturbable. Antes de salir de la sala, se detuvo en la puerta y miró a Alejandro por última vez. Esto es solo el comienzo. Mientras salía del edificio, el aire fresco la envolvió, llenándola de una sensación de triunfo. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, y ahora tenía el poder de escribir el final de esa historia en sus propios términos. El salón parecía un mar de luces doradas, reflejadas en los candelabros de cristal que colgaban como joyas del techo. Cada rincón exudaba lujo. Mesas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos florales perfectamente alineados y camareros que se movían con una precisión casi coreografiada. La música suave de un piano llenaba el aire, mezclándose con las conversaciones elegantes y las risas moderadas de los invitados. Mariana se detuvo al entrar, observando el ambiente como una estratega evalúa el campo de batalla. Cada detalle contaba una historia de ostentación y de una élite que se regodeaba en su propia importancia. Sin embargo, para ella, esta noche no era un evento más, sino un movimiento calculado. Llevaba un vestido rojo escarlata, sencillo en su corte, pero majestuoso en su impacto. El color era una declaración, como si hubiera decidido quemar cualquier rastro del pasado que la ligara a la sumisión. Su cabello, recogido en un moño bajo, enmarcaba su rostro con una elegancia serena que atraía las miradas de todos. Los tacones resonaban con cada paso que daba, como si el salón reconociera su presencia antes de que lo hicieran los invitados. Se acercó al bar, buscando observar sin ser inmediatamente reconocida. No porque temiera ser vista, sino porque deseaba elegir el momento perfecto para revelar su regreso. Mientras esperaba su copa de vino, giró la cabeza lentamente y lo vio. Alejandro estaba en el centro del salón, rodeado de un grupo de hombres trajeados que reían y brindaban con una euforia artificial. A primera vista, parecía el mismo Alejandro que ella recordaba, impecable, con su cabello peinado con precisión y su traje perfectamente ajustado, pero algo en su postura delataba el peso de las circunstancias. Había una rigidez en sus hombros y una inquietud en sus ojos que no había tenido antes. No podía evitar sentir una mezcla de emociones al verlo. Recordó las noches de silencio, las humillaciones disfrazadas de bromas, y esa última noche en la que la había destrozado públicamente. Pero esta vez no había dolor en su corazón, solo una determinación fría que alimentaba cada fibra de su ser. Sus ojos se cruzaron con los de él. Alejandro la miró fijamente, como si intentara descifrar quién era esa mujer que parecía familiar y extraña al mismo tiempo.
Dejó su copa sobre la mesa y comenzó a caminar hacia ella, dejando atrás a su grupo sin siquiera despedirse. Perdona, pero siento que te conozco de algún lado. Es extraño, porque estoy seguro de que recordaría a alguien como tú. Mariana giró lentamente hacia él, sosteniendo su copa de vino con una elegancia casi desafiante. Lo miró a los ojos, sin titubear, dejando que el silencio hiciera su parte antes de responder. Tal vez me recuerdes de un lugar que prefieres olvidar. Alejandro frunció el ceño, intrigado. Su sonrisa parecía segura, pero Mariana podía notar la confusión detrás de su fachada. No suelo olvidar a las personas importantes, y definitivamente tú pareces alguien que no se olvida fácilmente. Lo que se olvida con facilidad no siempre es lo que no importa. A veces es lo que preferimos no enfrentar. Alejandro rió suavemente, aunque su risa era más de nervios que de diversión. Algo en su tono, en su mirada, lo inquietaba profundamente, aunque no podía precisar qué. Eres enigmática, lo admito, pero me gustaría conocerte mejor. ¿Qué dices si te invito a una copa? Ya tengo mi copa, y también tengo mejores cosas que hacer que aceptar invitaciones de hombres que se han acostumbrado a ignorar lo que realmente importa. La sonrisa de Alejandro se desvaneció por un momento, reemplazada por una expresión de desconcierto. Era raro que alguien le hablara así, y más aún que lo hiciera con una confianza que lo hacía sentir pequeño. ¿Estás segura de que no nos conocemos? Porque hay algo en ti que no puedo olvidar. Eso es un problema tuyo, no mío. Antes de que pudiera responder, una voz femenina interrumpió. Camila llegó al lado de Alejandro, como si hubiera sentido el peligro de perder su posición. Llevaba un vestido ajustado de color esmeralda, diseñado para captar la atención, pero su entrada fue más abrupta que elegante. ¿Interrumpo algo? Alejandro, querido, pensé que ibas a quedarte conmigo esta noche. No sabía que ya habías hecho nuevos amigos. Mariana mantuvo su mirada fija en Alejandro, ignorando deliberadamente a Camila por unos segundos. Luego giró la cabeza lentamente hacia ella, estudiándola como si fuera un insecto que acababa de posarse en su camino. No somos amigos, y tampoco creo que tengamos algo en común. Camila ladeó la cabeza, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué interesante! No puedo evitar preguntarme cómo alguien tan intrigante termina aquí, en un evento tan exclusivo. No pareces del tipo que frecuenta estos círculos. Quizá no lo parezca, pero eso no significa que no pertenezca. A veces, el lugar que ocupas no depende de cómo te vean, sino de lo que eres capaz de lograr. Camila apretó los labios, claramente molesta por la respuesta. Alejandro, que hasta ese momento había estado en silencio, intentó calmar la tensión. Camila, solo estábamos teniendo una conversación interesante. No hay necesidad de... Por supuesto que no hay necesidad. Alejandro, deberías saber que una mujer interesante nunca se queda en el mismo lugar por mucho tiempo. Mariana sonrió. Una sonrisa pequeña pero cargada de intención. Exactamente, por eso creo que este es el momento perfecto para despedirme. Fue un placer observar. Sin esperar una respuesta, se giró y comenzó a caminar hacia la salida, dejando a Alejandro y Camila inmóviles en medio del salón. Podía sentir sus miradas clavadas en su espalda, pero no le importaba. Su misión esta noche no era enfrentarlos directamente, sino plantar una semilla de incertidumbre en sus mentes, y lo había logrado. Cuando cruzó las puertas del salón, el aire fresco de la noche la recibió como un alivio. Inspiró profundamente, dejando que el viento le despejara la mente. Esta noche había sido solo una pieza en un juego mucho más grande, y ahora tenía claro que la partida estaba a su favor. Se detuvo por un momento, mirando hacia las luces de la ciudad que se extendían ante ella.
No será la última vez que me vean, pero la próxima vez no tendrán dudas de quién soy. Con esa promesa silenciosa, se alejó, sabiendo que el verdadero enfrentamiento estaba cada vez más cerca. La sala de juntas estaba impregnada de un silencio expectante. Las amplias ventanas ofrecían una vista majestuosa de la ciudad, pero dentro del salón, el aire parecía comprimido, como si la tensión entre los presentes fuera capaz de desplazar el oxígeno. Mariana caminó hacia la entrada con pasos firmes. Su vestido blanco de corte impecable resplandecía bajo la luz del techo. Pero lo que realmente atrapaba la atención era el colgante de esmeraldas que adornaba su cuello, brillando como una declaración de poder y sarcasmo. Empujó la puerta con calma, dejando que el eco de sus tacones resonara en el mármol mientras los presentes giraban sus cabezas. Los accionistas, hombres y mujeres curtidos en el mundo de los negocios, se miraron entre sí, desconcertados ante la irrupción de una desconocida con una presencia tan magnética. El presidente de la junta, con un porte distinguido y cabello plateado cuidadosamente peinado, carraspeó para cortar el murmullo. «Señorita, esta reunión es privada. No sé cómo logró entrar aquí, pero le pido que se retire». Mariana esbozó una sonrisa tranquila, cargada de un desafío que dejó a todos inmóviles. «No necesito permiso para estar aquí. Mi lugar está más que asegurado». Colocó una carpeta de cuero sobre la mesa y la empujó hacia el centro. Los accionistas comenzaron a inclinarse para revisar los documentos, intercambiando miradas incrédulas. El murmullo se intensificó justo cuando Alejandro entró apresurado al salón, ajustándose el saco con movimientos tensos. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?». Mariana giró lentamente hacia él. Sus ojos se encontraron y en ese instante la seguridad que Alejandro siempre había proyectado pareció tambalearse. Él fijó la mirada en el colgante, reconociéndolo de inmediato. «No puede ser, Mariana». La sonrisa de Mariana se ensanchó apenas, pero el fuego en sus ojos decía todo lo que las palabras no podían expresar. «La misma, Alejandro, la que despreciaste, la que humillaste y traicionaste. Pero ya no soy esa mujer. Ahora estoy aquí para ajustar cuentas». El rostro de Alejandro osciló entre la incredulidad y la furia. «Esto es ridículo. ¿Qué crees que estás haciendo? No tienes idea de con quién estás jugando. Jugando. Quizá deberías revisar los documentos que acabo de dejar sobre la mesa, aunque, para ser sincera, dudo que quieras enfrentarte a lo que contienen». Los accionistas, movidos por una mezcla de curiosidad y alarma, comenzaron a examinar los papeles con más detenimiento. Alejandro cruzó la sala en 3 pasos largos, arrancando uno de los documentos de manos de un hombre mayor. «¿Qué significa esto?». «Significa que soy la nueva propietaria mayoritaria de esta empresa. Mientras tú estabas ocupado despreciándome y subestimándome, yo compraba cada acción disponible, pieza por pieza. Ahora el control es mío». Las palabras cayeron como un martillo sobre la sala. Alejandro retrocedió un paso, como si el golpe hubiera sido físico. «Esto no es más que una venganza infantil. No tienes idea de lo que significa manejar una empresa como esta. Esto no es para cualquiera». Mariana dio un paso hacia él, con una calma que desarmaba incluso a los más experimentados en esa sala. «Tienes razón, Alejandro. Esto no es para cualquiera. Por eso ahora está en manos de alguien que sí sabe su valor. Alguien que aprendió a construir con esfuerzo y no a destruir con arrogancia». La puerta se abrió de golpe, y doña Isabel irrumpió en la sala, con su vestido de seda azul y una expresión de furia contenida. «¿Qué significa todo esto? Alejandro, ¿por qué esta mujer está aquí? Exijo una explicación».
Mariana giró hacia ella y por un momento el salón entero pareció contener la respiración. No soy esta mujer, soy Mariana López y soy la dueña de esta empresa. Ya no tienes autoridad para decidir quién entra o sale de este lugar. Doña Isabel lanzó una carcajada amarga, como si sus palabras fueran una broma ridícula. Esto no puede ser cierto. Alejandro, dile algo. No permitas que esta impostora se salga con la suya. Alejandro permaneció en silencio, incapaz de formular una respuesta. Mariana ajustó el colgante de esmeraldas en su cuello, llamando la atención de todos los presentes. Esto... Mariana tocó las piedras frías con una mano. Esto me lo diste como un símbolo de tu poder, de tu control sobre mí. Pero ahora, ¿sabes lo que significa? Absolutamente nada. Doña Isabel dio un paso hacia adelante, pero Mariana la detuvo con una mirada que habría congelado a cualquiera. Por años, soporté sus desprecios, sus humillaciones, pero ahora las reglas del juego han cambiado, y créanme, no voy a ser generosa. Sin esperar una respuesta, Mariana se quitó el colgante con un movimiento elegante y lo dejó caer en su bolso con un gesto despreocupado. Su acción fue un símbolo claro de que ya no le debía nada a ninguno de ellos. Reuniendo sus documentos, lanzó una última mirada a Alejandro y doña Isabel. Espero que disfruten lo que les queda, porque ahora sus destinos ya no están en sus manos. El eco de sus tacones resonó en el mármol mientras salía de la sala, dejando un silencio abrumador tras de sí. Afuera, el viento fresco acarició su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respiró con una libertad que sabía que había ganado a pulso. Miró hacia la ciudad, sus luces brillando como una promesa de lo que estaba por venir. Su mente ya no estaba atrapada en el pasado, sino enfocada en todo lo que aún podía construir. Nada ni nadie podría detenerla. El auditorio estaba colmado de una expectación que casi podía tocarse. Los asistentes, figuras prominentes del mundo empresarial y social, se acomodaban en sus asientos, intercambiando susurros sobre el evento. La iluminación cálida destacaba las expresiones de curiosidad y anticipación. En el escenario, el podio permanecía vacío, esperando el momento en que la protagonista de la noche lo llenara con su presencia. Tras bastidores, Mariana se miraba en el espejo del camerino. Su chaqueta blanca de corte impecable reflejaba su evolución. No solo era un símbolo de poder, sino de serenidad. Ajustó el broche con cuidado y por un instante dejó que su mirada viajara al colgante de esmeraldas que yacía en su bolso. Lo había llevado no como adorno, sino como un testigo mudo de todo lo que había superado. Sus dedos rozaron el cierre del bolso y un pensamiento fugaz cruzó su mente. Ese objeto, alguna vez símbolo de opresión, ahora no significaba nada. El maestro de ceremonias subió al escenario. Su voz resonó con autoridad, acallando los murmullos. Damas y caballeros, es un honor presentar a nuestra próxima oradora, una mujer cuya historia desafía límites y redefine la fuerza. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Mariana López. Los aplausos inundaron la sala, mientras Mariana emergía de las sombras tras bastidores. Caminó con paso firme, sus tacones resonando en el suelo de madera como una declaración de poder. Su postura era erguida, su mirada directa. Cada movimiento parecía coreografiado por la seguridad que irradiaba. Desde las primeras filas, Alejandro la miraba con una mezcla de incredulidad y desconcierto. No podía comprender cómo aquella mujer, a quien había desechado como algo prescindible, se había convertido en la figura que ahora dominaba la atención de todos. A su lado
Doña Isabel mantenía una expresión de falsa indiferencia, pero la rigidez de sus manos cruzadas delataba su incomodidad. Mariana llegó al podio, ajustó el micrófono con calma y dejó que el silencio se prolongara. Miró al público, permitiendo que cada asistente sintiera que les hablaba directamente. Finalmente, comenzó. Buenas noches. Hoy no solo celebramos logros, sino reflexionamos sobre lo que nos lleva a alcanzarlos. Cada historia de éxito tiene capítulos de lucha, y esta es la mía. Su voz era clara y pausada, pero cargada de intención. Su mirada, aunque general, se detuvo un momento en Alejandro y doña Isabel antes de continuar. Hace algunos años, no habría imaginado estar aquí frente a ustedes. La mujer que fui entonces era invisible para muchos, irrelevante para otros. Una mujer a quien intentaron callar, minimizar, reducir a una sombra de sí misma. Pero esa mujer encontró en el rechazo un maestro y en el dolor una chispa que se convirtió en fuego. Los susurros cesaron. Nadie en el auditorio quería perderse una sola palabra. Me enseñaron lo que significa ser ignorada, humillada y descartada. Pero también me enseñaron que esas heridas no me definían, sino lo que hacía con ellas. Aprendí que las cicatrices no son marcas de debilidad, sino medallas de batallas ganadas. Alejandro tragó saliva. Desde su asiento, la tensión era evidente. Había esperado verla titubear, mostrarse vulnerable, pero lo que veía era todo lo contrario. Su postura, su tono, su mensaje, todo indicaba que ella estaba en completo control. Mariana continuó, su voz ganando fuerza. Hoy estoy aquí como un testimonio de que no importa cuánto intenten apagarte. Si decides mantenerte firme, incluso las sombras pueden ser un lugar donde florecer, porque la fuerza no viene de no caer, sino de levantarte cada vez que lo haces. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Alejandro, incapaz de soportarlo más, se levantó de su asiento y caminó hacia un costado del escenario. Cuando la vio detenerse brevemente, encontró su oportunidad. Mariana, por favor, escúchame. El murmullo regresó al auditorio. Mariana giró la cabeza hacia él, su expresión serena, pero con un filo que Alejandro reconoció inmediatamente. Déjame explicarte. Sé que cometí errores, pero podemos resolverlo. Dame una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Ella lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. El Alejandro que veía ahora no era el mismo que había conocido. Estaba más débil, casi irreconocible. Pero esa visión no despertó compasión, sino una certeza inquebrantable. Tuviste años para hablar, Alejandro. Años para demostrar respeto y humanidad, pero no lo hiciste. No tengo nada más que decirte. Por favor, sé que puedo cambiar. Solo necesito tiempo para probarlo. Las oportunidades no se piden, se ganan, y tú las perdiste todas. Desde su asiento, doña Isabel se levantó con la dignidad altiva que siempre había portado como un escudo. Su voz cortó el aire como una hoja. No tienes derecho a humillar a mi hijo de esta manera. Esto es un espectáculo absurdo. Siempre fuiste insignificante. No sé cómo llegaste aquí, pero no eres más que una sombra en esta sala. Mariana no apartó la mirada de ella. Su respuesta llegó con la calma de quien ya había ganado la batalla. Insignificante, eso pensaron durante años. Pero quiero que recuerde algo. Las cosas que subestimamos tienen una manera peculiar de convertirse en lo que más tememos. Doña Isabel retrocedió un paso, incapaz de sostener la mirada de Mariana. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. La sala quedó en silencio, cargada de una tensión que nadie se atrevía a romper. Mariana se volvió hacia la audiencia, retomando su discurso con la misma seguridad con la que había empezado. La verdadera fortaleza no radica en lo que poseemos,
sino en lo que superamos. El poder no se mide por el control que tenemos sobre otros, sino por la transformación que somos capaces de lograr en nosotros mismos. El auditorio se levantó en aplausos, ovacionándola de pie. Mariana respiró profundamente, dejando que el momento se prolongara unos segundos más antes de bajar del escenario. Antes de abandonar el edificio, sacó el colgante de esmeraldas de su bolso, sosteniéndolo bajo la luz. Lo observó con detenimiento antes de guardarlo nuevamente. No es el objeto lo que tiene valor, sino lo que decidimos hacer con lo que aprendemos. Y esto ya no significa nada para mí. Afuera la noche era fresca, y las luces de la ciudad brillaban como una promesa de todo lo que estaba por venir. Mariana respiró profundamente, sintiendo la libertad de haber cerrado un capítulo de su vida. Ahora el futuro era suyo para escribir, y sabía que cada palabra sería un testimonio de su fuerza, su resiliencia y su capacidad para transformar el dolor en grandeza. La luz del alba entraba débilmente por la ventana rota del pequeño cuarto donde Alejandro vivía. El aire olía a humedad, y las paredes, cubiertas de manchas, eran un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Se levantó de la cama con movimientos lentos, sintiendo en cada articulación el peso de un cansancio más emocional que físico. Buscó sus zapatos, gastados y con las suelas casi lisas, mientras trataba de ignorar el eco de sus propios pensamientos, esos que no lo dejaban en paz. El día había comenzado, y con él, una rutina que jamás habría imaginado para sí mismo. Mientras bajaba las escaleras del edificio, recordó, casi con nostalgia, las mañanas en las que su mayor preocupación era elegir entre trajes de diseñador o qué coche usar. Ahora, lo esperaba un turno largo en el almacén, donde cargaría cajas y enfrentaría el desprecio sutil de compañeros que sabían quién había sido y disfrutaban de su caída. En el almacén, el ambiente era frío, con un olor a cartón y sudor que impregnaba cada rincón. Mientras ajustaba una pila de cajas, uno de los jóvenes trabajadores se acercó, balanceando una libreta en la mano. Su sonrisa tenía un dejo de burla. Dicen que antes eras alguien importante, ¿es verdad? Porque no parece. Alejandro lo miró por un instante, sintiendo cómo su orgullo herido quería responder con dureza. Pero las palabras que salieron fueron distintas. Lo era. Pero la importancia es algo frágil. Basta una mala decisión, o muchas, para que desaparezca. El joven, sorprendido por su respuesta, soltó una carcajada nerviosa antes de alejarse. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de sus propias palabras. Había pasado meses intentando justificar su caída, culpando a otros o al destino, pero en ese momento entendió que todo había sido consecuencia de su arrogancia, de su incapacidad de valorar a quienes lo rodeaban. Más tarde, durante su descanso, se atrevió a enviar un mensaje a uno de sus antiguos colegas, alguien con quien compartió momentos de gloria. La respuesta no tardó en llegar, pero no era lo que esperaba. Lo siento, Alejandro, pero no puedo asociarme contigo. Tu nombre ya no inspira confianza. Suerte. El rechazo ardió como una herida abierta. Había perdido no solo sus posesiones, sino también el respeto que una vez había exigido con tanta facilidad. Terminó el día en silencio, cargando más cajas, aceptando que tendría que empezar desde el suelo, como alguien que nunca había tenido nada. En otra parte de la ciudad, Camila caminaba con pasos rápidos, tratando de ignorar las miradas curiosas que seguían sus movimientos. Su vestido, aunque elegante en otro tiempo, ahora parecía fuera de lugar, arrugado y con manchas que ni siquiera había notado al salir de casa. El dinero se agotaba, y las pocas conexiones que aún tenía se desmoronaban con cada llamada no respondida.
Decidida a no aceptar su nueva realidad, buscó una fiesta exclusiva, un lugar donde los nombres importantes aún se reunían. Pensó que podría manipular a alguien, como tantas veces lo había hecho. Cuando logró entrar, sonrió con la seguridad de quien cree tener el control. Pero bastaron unos minutos para darse cuenta de que era invisible. Nadie la miraba, nadie se acercaba. Al contrario, las personas con las que intentaba hablar buscaban cualquier excusa para alejarse. Una mujer, elegante y altiva, se detuvo frente a ella. «Camila, qué sorpresa verte aquí. No sabía que aún frecuentabas estos lugares». Camila intentó sonreír, pero la seguridad en su voz tambaleó. «Por supuesto, siempre he sido parte de este círculo». «¿De verdad? Bueno, la verdad es que pensábamos que habías desaparecido junto con... ya sabes». El comentario, acompañado de una sonrisa cínica, fue suficiente para que Camila sintiera que las paredes se cerraban a su alrededor. Salió de la fiesta apresuradamente, con las mejillas ardiendo y las manos temblando. En la soledad de su apartamento, se miró en el espejo. Ya no era la mujer que dominaba las conversaciones y captaba miradas. Ahora, solo veía a alguien aferrándose desesperadamente a un pasado que ya no existía. Decidió buscar a Alejandro. Tal vez juntos podrían reconstruir algo. Lo encontró saliendo del almacén con la camisa arrugada y el cabello desordenado. Por un instante pensó en retroceder, pero su necesidad de sentirse segura fue más fuerte. ¿Es este tu trabajo ahora? Alejandro se detuvo al escuchar su voz. La miró con sorpresa, pero también con un dejo de tristeza. ¿Qué quieres, Camila? Quiero entender qué nos pasó. Antes teníamos todo. Éramos invencibles. ¿Cómo terminamos así? Nos pasó que no valoramos nada. Creímos que el mundo nos pertenecía. Y cuando el mundo dejó de mirarnos, no teníamos nada más que ofrecer. Ella lo miró, intentando encontrar en su rostro alguna señal de que aún quedaba algo del hombre que había conocido. Podemos recuperar lo que teníamos. Juntos, tú y yo, siempre fuimos un equipo. No, Camila, tú y yo nunca fuimos un equipo. Fuimos aliados en nuestra propia arrogancia. Ay, eso nos destruyó. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir cargando cajas para siempre? Si es necesario, sí. Porque al menos ahora entiendo lo que significa el trabajo, lo que vale cada cosa. Tú deberías intentar lo mismo. Camila lo miró incrédula, mientras él se alejaba sin mirar atrás. Por primera vez, sintió el peso completo de su soledad. Su habilidad para manipular ya no servía. Había perdido no solo su estatus, sino también la capacidad de conectarse con alguien de forma genuina. Esa noche, Alejandro llegó a su cuarto con una decisión tomada. Al día siguiente, pidió quedarse después de su turno para ayudar a organizar las herramientas del almacén. Quería demostrar que, aunque estuviera en el lugar más bajo, podía aportar algo de valor. Mientras limpiaba el espacio, sintió por primera vez en meses una sensación de propósito, aunque pequeña. Camila, por su parte, se sentó frente a su espejo. Quitó su maquillaje con movimientos lentos, casi rituales. Mientras lo hacía, se obligó a enfrentar la verdad. Había pasado toda su vida construyendo una imagen, pero nunca una esencia. Las lágrimas comenzaron a caer, no por la pérdida de su estatus, sino por darse cuenta de que no sabía quién era sin él. Mientras tanto, las luces de la ciudad brillaban sobre los caminos de quienes buscaban redención, quienes enfrentaban sus caídas no como castigo, sino como lecciones necesarias. Alejandro y Camila entendieron, cada uno a su manera, que la arrogancia y el desprecio siempre cobraban su precio. La pregunta era si tendrían la fuerza para reconstruirse desde esas ruinas.
La tarde se vestía de un tenue resplandor dorado que cubría las calles de Puebla como un susurro de esperanza. Mariana caminaba con calma, su mirada fija en el horizonte, pero su mente viajando entre recuerdos y posibilidades. Las plazas adornadas con flores de colores vibrantes parecían más vivas que de costumbre, y cada risa que resonaba en la distancia se mezclaba con el murmullo del viento, como una canción que hablaba de nuevos comienzos. Ese día, sin saber por qué, había sentido la necesidad de desacelerar, de dejarse llevar por los pasos y los caminos que se abrían ante ella. Al girar una esquina, sus ojos se detuvieron en una pequeña librería, un lugar que parecía haber salido de otro tiempo. Las estanterías de madera oscura se asomaban desde la ventana, rebosantes de libros que contaban historias de mundos distintos. Algo en la escena la atrajo con una fuerza inexplicable, como si una parte de su pasado estuviera esperando allí. Entró despacio, empujando la puerta con suavidad. El sonido de la campanilla la envolvió en una calidez inmediata, acompañada del aroma reconfortante de papel viejo y madera desgastada. Caminó entre los estantes, dejando que sus dedos recorrieran las hileras de lomos perfectamente alineados. Cerró los ojos por un momento, recordando los días en que buscaba refugio en lugares así, donde los libros eran su única compañía. Siempre supe que eras una mujer de palabras. La voz, cálida y familiar, rompió el silencio del lugar. Mariana giró lentamente, y sus ojos se encontraron con una sonrisa que había marcado un punto crucial en su vida. Leonardo estaba allí, de pie junto a un estante, con un libro en la mano y esa misma mirada que parecía desentrañar los secretos de las almas. Por un instante, las palabras se le escaparon. Habían pasado años desde la última vez que lo había visto, pero la conexión seguía intacta, como si el tiempo hubiera tejido un lazo que ni la distancia ni las adversidades podían romper. Leonardo, no pensé que Puebla todavía tuviera un lugar para ti. Digamos que Puebla siempre me llama de regreso cuando menos lo espero. ¿Y tú? Aunque no lo digas, sé que no paseas por aquí sin un propósito. Mariana dejó escapar una risa breve, pero en sus ojos brillaba algo más profundo. Tal vez estoy buscando algo, o tal vez estoy intentando recordar quién era antes de todo esto. Leonardo inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola como si quisiera descifrar cada cambio en ella. No importa cuánto cambies, Mariana, siempre llevas esa fuerza en los ojos. Solo que ahora es más evidente. Caminaron juntos entre los estantes, y al principio, la conversación fluyó como un río tranquilo, tocando temas ligeros, libros favoritos, lugares que habían visitado, momentos que los hicieron reír. Pero conforme avanzaban, las palabras comenzaron a despojarse de su superficialidad, revelando emociones que habían permanecido ocultas. «Saberín», dijo Leonardo mientras sostenía un libro antiguo entre sus manos, «nunca te lo dije, pero tu lucha, tu manera de levantarte, me enseñaron más de lo que podría haber imaginado. Verte reconstruir lo que otros intentaron destruir, me inspiraste a enfrentar mis propios miedos». Mariana lo miró sorprendida por la honestidad en sus palabras. ¿Miedos? Siempre pensé que tú eras quien tenía todas las respuestas, quien sabía cómo enfrentar cualquier cosa. Eso creías porque era lo que mostraba, pero por dentro tenía dudas, inseguridades que me paralizaban. Ver cómo enfrentabas tus desafíos, cómo tomabas cada golpe y lo transformabas en algo valioso, me hizo darme cuenta de que yo también podía hacerlo. Mariana sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera su fortaleza de esa manera. Gracias, Leonardo. Pero no solo tú aprendiste algo. En los momentos más oscuros tus palabras eran mi refugio. Me recordaban que había algo más allá de la tormenta,
algo por lo que valía la pena luchar. Él dejó el libro sobre una mesa cercana y la miró fijamente, con una intensidad que la hizo detenerse. «Eres más de lo que imaginaste que podrías ser, Mariana. Y eso es algo que el mundo necesita ver». Salieron de la librería juntos, y la noche empezaba a envolver las calles en un abrazo de luces cálidas. Encontraron un café pequeño con mesas al aire libre y se sentaron bajo un árbol que dejaba caer hojas con cada soplo de viento. Mientras esperaban sus bebidas, la conversación continuó, ahora más íntima y cargada de significado. «Tu éxito no me sorprende», dijo Leonardo mientras sostenía su taza de café. «Siempre supe que tenías algo especial, pero verte ahora con esa seguridad es inspirador». Mariana sonrió, pero sus ojos mostraban una mezcla de humildad y gratitud. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que cada paso tiene sentido, y aunque sé que aún queda mucho por hacer, no me pesa como antes». Leonardo tomó un sorbo antes de responder, su mirada fija en la de ella. «Eso es porque encontraste lo que muchos pasan la vida buscando: propósito. Y con eso, no importa lo que venga, siempre estarás lista para enfrentarlo». Mariana bajó la mirada por un momento, procesando sus palabras. Había algo en su tono, en la convicción con la que hablaba, que la hacía sentirse invencible. «Leonardo, no puedo evitar preguntarme algo. Si yo te inspiré a ti, ¿qué podríamos lograr juntos?». Él levantó las cejas, sorprendido pero claramente intrigado. «Es una pregunta peligrosa, porque creo que la respuesta no tiene límites». Ambos rieron, pero la seriedad detrás de sus palabras quedó suspendida en el aire, como una promesa de posibilidades infinitas. Cuando la noche avanzó, se despidieron frente al café. Leonardo tomó su mano por un instante, un gesto cargado de significado. «No sé qué nos depara el futuro, pero me alegra que nuestros caminos se hayan cruzado de nuevo. Y yo estoy feliz de verte, Leonardo, porque me recuerdas que nunca estamos realmente solos, incluso en los momentos más oscuros». Mariana se alejó, sintiendo que algo había cambiado en ella. Mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, sus pensamientos se llenaron de nuevas posibilidades. No solo había encontrado la fuerza en sí misma, sino también en la conexión con otros, en las alianzas que podían transformar el mundo. Alzó la mirada hacia el horizonte, y en su pecho creció una certeza. El futuro no solo era suyo, sino un lienzo donde podría trazar nuevas historias, esta vez acompañada. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del despacho, llenando el silencio con un ritmo constante, casi melancólico. Mariana, apoyada contra el borde de su escritorio, revisaba papeles con la misma precisión que había aprendido a aplicar en cada decisión de su vida. Pero su mente, por un instante, se desvió hacia el pequeño cofre que descansaba sobre una repisa. El colgante de esmeraldas seguía allí, intacto, como un recordatorio de una vida que ya no le pertenecía. Lo había guardado años atrás, incapaz de decidir qué hacer con él. Hoy, por primera vez, se preguntó si no era hora de cambiar eso. El sonido de pasos apresurados la devolvió a la realidad. La ama de llaves apareció en la puerta, visiblemente incómoda, con las manos entrelazadas frente a ella. «Señora, hay alguien en la puerta. Dice que es importante». Mariana ni siquiera levantó la vista. «¿Quién?» «Es doña Isabel Torres». La pluma se detuvo en su mano. Por un segundo, la lluvia pareció apagarse en su mente, y la tensión en su mandíbula se hizo evidente, pero no dejó que esa incomodidad se reflejara en su voz. «Sar, déjala pasar». El eco de los tacones de doña Isabel resonó en el amplio vestíbulo antes de que apareciera en el umbral del despacho. Mariana la esperó de pie, con una postura inquebrantable, mientras la mujer cruzaba la puerta.
La figura altiva que recordaba estaba allí, pero había grietas en su fachada. Su ropa impecable lucía algo desgastada, y sus ojos delataban un cansancio que ni el maquillaje lograba ocultar. Mariana. Su voz sonó contenida, como si cada palabra costara esfuerzo. Gracias por recibirme. Mariana ladeó ligeramente la cabeza, estudiándola con una calma calculada. ¿Qué necesitas? Doña Isabel pareció dudar, buscando las palabras correctas en un silencio que se alargó más de lo necesario. Finalmente, tomó aire y habló. Vengo a pedir tu ayuda. La frase dejó una tensión palpable en el ambiente. Mariana, sin decir nada, caminó hacia la ventana. Observó cómo la lluvia dibujaba líneas borrosas en el cristal y después volvió a mirarla. ¿Mi ayuda? Qué curioso. Siempre pensaste que no valía nada. ¿Qué podría ofrecerte yo ahora? Doña Isabel apretó los labios, tragándose las palabras que su orgullo le exigía soltar. Finalmente, su mirada se suavizó. Lo sé, Mariana. Sé lo que hicimos, lo que permití que te hicieran, y no hay excusa para ello. Pero ahora no tengo más remedio que recurrir a ti. Habla claro. La voz de Mariana era tan firme como el suelo bajo sus pies. Doña Isabel bajó la mirada por un instante antes de enfrentarla. Estamos al borde del colapso. Alejandro perdió todo lo que quedaba de la empresa. Los bancos no confían en nosotros y nuestros aliados nos han dado la espalda. Estoy aquí porque eres la única persona que puede ayudarnos. Mariana cruzó los brazos, dejando escapar una risa breve, sin humor. ¿De verdad esperas que te ayude después de todo lo que me hiciste? Después de cómo te aseguraste de que nunca me sintiera suficiente, de que nunca creyera que pertenecía a tu familia. Lo sé. La voz de doña Isabel tembló por primera vez, pero no retrocedió. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero no lo hago por mí, Mariana. Lo hago por Alejandro. Él está destruido, perdido. No sé cuánto más podrá soportar. Mariana dio un paso hacia ella, sus ojos clavados en los de doña Isabel, como si intentara desentrañar cada rincón de su alma. ¿Y qué esperas que haga? ¿Salvarlo como si nada hubiera pasado? ¿Olvidar todo lo que soporté por culpa de ustedes? Espero. Doña Isabel respiró hondo, buscando fuerzas. Espero que tengas un corazón más grande que el mío. Porque sé que fui cruel contigo, que me dejé cegar por mi orgullo y mi miedo. Pero Alejandro es mi hijo, y aunque sé que no lo merecemos, te pido que no lo dejes caer más. El silencio que siguió fue como una cuerda tensa a punto de romperse. Mariana giró sobre sus talones, volviendo al escritorio. Allí, junto al montón de papeles, estaba el pequeño cofre con el colgante. Lo abrió, dejando que el brillo de las esmeraldas atrapara su mirada por un instante. ¿Sabes qué representa esto para mí? Lo levantó entre sus dedos mostrándoselo a doña Isabel. Un regalo que Alejandro me dio, no como muestra de amor, sino como un recordatorio de que, para él, yo era solo un adorno. Una excusa para calmar su culpa mientras hacía lo que le daba la gana. Dejó caer el colgante de nuevo en el cofre y cerró la tapa con un clic seco. Su voz se suavizó, pero su firmeza permaneció. Te voy a ayudar, doña Isabel, no por ti ni por Alejandro. Lo hago porque entiendo lo que significa perderlo todo, pero esto no es perdón, y mucho menos olvido. Los hombros de doña Isabel se relajaron ligeramente, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y humillación. Gracias, Mariana. Sé que no puedo pedir más que eso. Mariana tomó un folder de su escritorio y lo extendió hacia ella. Estos son los términos. Reestructuraremos la empresa, pero todo será bajo mi supervisión. Alejandro no tendrá acceso a decisiones importantes hasta que me demuestre que ha cambiado. Doña Isabel asintió,
aceptando los documentos con manos temblorosas. Lo haremos a tu manera, lo prometo. Cuando doña Isabel salió, Mariana permaneció de pie junto al escritorio. Observó el cofre una vez más, permitiéndose un momento de reflexión. ¿Por qué todavía lo tenía? Tal vez había llegado la hora de transformar ese símbolo de dolor en algo con verdadero propósito. Se giró hacia la ventana, viendo cómo la lluvia comenzaba a detenerse. En su interior, una decisión se gestaba. Era hora de cerrar ese capítulo de una vez por todas, no con rencor, sino con una acción que reafirmara quién era ahora. Una mujer libre, con el poder de decidir su propio destino. El ocaso bañaba Puebla con una luz que parecía magia. Cada rincón de la ciudad brillaba con un dorado suave, y las calles, vistas desde los ventanales de la Fundación Nueva Luz, parecían una pintura en movimiento. Mariana estaba de pie, sola, en el gran salón principal, contemplando el horizonte con una mezcla de calma y emoción. El edificio, con su arquitectura moderna y detalles tradicionales, era una obra maestra que reflejaba lo que había logrado, no solo para ella misma, sino para otros que, como ella, buscaban renacer. Sobre una mesa de cristal, iluminado delicadamente, descansaba el collar de esmeraldas. Lo sostuvo entre sus manos, recorriendo cada una de las piedras con los dedos. No era solo una joya. Era un símbolo, un recordatorio de cómo el pasado había intentado atraparla, pero también de cómo había encontrado la fuerza para liberarse. Un destello en su mente la llevó de vuelta al día en que Alejandro se lo regaló. Estaban en la sala de aquella mansión que ahora le parecía tan lejana. Alejandro había llegado tarde, como siempre, pero con una sonrisa encantadora y un pequeño estuche de terciopelo en la mano. «Esto es para ti, para recordarte lo importante que eres para mí». Ella lo había abierto con emoción, encontrando la joya que ahora sostenía. En ese entonces, las esmeraldas parecían brillar con un amor que creía real. Había sentido que el regalo era una afirmación de todo lo que soñaba con su matrimonio. Amor, respeto, estabilidad. Pero ahora sabía la verdad. No había sido un gesto de amor, sino un intento de silenciar sus dudas y mantenerla bajo control. De vuelta al presente, Mariana dejó escapar un suspiro. Había guardado el collar durante años, primero como un recuerdo doloroso y luego como un recordatorio de lo que nunca más permitiría en su vida. Ahora era el momento de transformarlo, de darle un nuevo propósito. El director de la fundación, un hombre de cabello plateado y ojos cálidos, se acercó con una sonrisa. «Mariana, este gesto es mucho más que una donación. Este collar financiará becas, programas de mentoría y talleres para mujeres jóvenes que, como tú, merecen una oportunidad para empezar de nuevo». Ella asintió, dejando que el collar descansara finalmente en la vitrina preparada para él. El clic del cierre resonó en el espacio, como un eco de cierre en su propia vida. Siempre creí que las cosas valían por su precio, pero aprendí que lo verdaderamente valioso es lo que podemos hacer con ellas. Este collar simbolizaba una etapa que ya no me define. Ahora, quiero que sea un símbolo de algo mucho más grande. El director observó su rostro con admiración. ¿Cómo lograste encontrar esa fortaleza, Mariana? La mayoría, en tu lugar, habría caído en el resentimiento. Ella tomó un momento antes de responder, recordando todas las etapas de su viaje. Perdonar no significa olvidar ni justificar, significa liberarte. Durante mucho tiempo cargué con el peso del dolor, la traición, el rencor, pero un día entendí que no podía construir nada si no soltaba todo eso. Perdonar fue mi forma de recuperar el control de mi vida. El director sonrió, asintiendo antes de retirarse para atender a otros invitados.
Mariana quedó sola frente al ventanal, mirando la ciudad que ahora parecía reflejar sus propios pasos. Sus pensamientos la llevaron de nuevo a las primeras noches en Puebla. Recordó su pequeño cuarto, los turnos interminables en el café, los momentos en los que dudaba de sí misma. Recordó las palabras de Leonardo cuando le dijo que su fuerza no dependía de nadie más, sino de su capacidad para aprender y avanzar. Mientras reflexionaba, escuchó unos pasos tras ella. Al girarse, encontró a Leonardo, con una expresión de orgullo y complicidad que iluminaba la habitación. «Sabía que te encontraría aquí». Ella sonrió, permitiéndose un instante de relajación. Pensar que algo tan pequeño puede significar tanto para alguien. Este collar, en otras manos, tendrá un propósito mucho más valioso que en las mías. Leonardo se acercó a su lado, observándola más que a la joya. «No es el collar lo que importa, Mariana, es lo que has hecho con él, lo que representa la capacidad de transformar incluso las heridas más profundas en algo hermoso. Eso es lo que te hace especial». Ella desvió la mirada hacia el horizonte, dejando que las palabras de él resonaran en su corazón. «Todavía queda tanto por hacer, tanto por construir, pero esta vez sé que no lo haré sola». Leonardo sonrió, colocándose frente a ella con una mirada llena de confianza. «Donde sea que vayas, siempre encontrarás personas dispuestas a caminar contigo. Y yo espero ser una de ellas». Mariana tomó su mano, un gesto pequeño pero cargado de significado. Juntos caminaron hacia el salón principal, donde los invitados conversaban, brindaban y celebraban la inauguración de la fundación. Cuando levantó su copa para brindar, su voz resonó en el salón fuerte y clara. «A quienes han caído y se han levantado. A quienes entendieron que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de construir desde nuestras propias cenizas. Y, sobre todo, a quienes eligen perdonar, no para olvidar, sino para ser libres». El aplauso llenó el espacio y Mariana sintió una paz que nunca antes había experimentado. Miró hacia el horizonte a través de los ventanales, viendo no solo las luces de Puebla, sino un futuro lleno de posibilidades. Mientras la cámara se acercaba a su rostro, sus ojos brillaron con determinación. Cada lágrima, cada sacrificio, la habían llevado hasta allí. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que siempre podemos levantarnos más fuertes, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos, sigamos inspirando a transformar vidas. Gracias por acompañarnos en esta inolvidable travesía.